Continuamos y lo hacemos en este bloque que dedicamos a la panorámica de datos del mundo del libro. A continuación va a tomar la palabra otro de nuestros consultores de cabecera, él es Íñigo Palau, y lo va a hacer con una ponencia que se titula El mercado editorial en España. Mientras él se va situando, déjeme decirle que Íñigo Palau es economista, es director de la unidad de negocio de GfK, empresa de análisis de datos e investigación de mercados, como muy bien saben los profesionales de la edición, que realiza en España una auditoría de venta de libros que es seguida con muchísima atención. Si Rüdiger Wiesembart nos ha dado una visión internacional del mundo de la edición, Íñigo Palau va a acercar un poquito más la lupa a nuestro entorno más cercano y bueno, va a hacer una panorámica más cercana a lo que es el mercado español. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a través del formulario que está en la página web. Íñigo, tu turno. Muchas gracias, Tony, por tu presentación y también gracias al Gremi por la invitación un año más a, bueno, pues a contar la parte quizás más prosaica de la industria editorial, la parte de los números, que dentro de este mundo del contenido y la creatividad, pues hombre, es quizás más dura o más áspera, pero espero que en mi ponencia os deje algunas ideas clave de cómo está ese mercado en el que vosotros actuáis y operáis para que podáis desarrollarlo mejor de cara al futuro. Bueno, dicho esto, y empezando un poco con las tendencias generales del mercado, yo recuerdo que el año pasado, por estas fechas, estábamos saliendo del crash que supuso el cierre de todos los establecimientos, ¿no? Y había unas tendencias de mercado realmente que asustaban. Hablábamos de caídas que estaban en el entorno del 18% con respecto al año anterior, y eso pues, era un síntoma de gran preocupación para todos los actores del mercado, ¿no? En aquellos momentos nuestra visión, que compartimos en el Fórum Edita, era que el mercado volvería a recuperarse, que el mercado tendría una recuperación en V, ¿no? Y para ello decíamos que ese 18% de caída del primer semestre que habíamos visto se convertiría en un menos 5%. Bueno, pasó el tiempo y esto es lo que ha sucedido. Ese menos 5% que preveíamos al final fue incluso, no pesimista, estuvo cerca, pero el mercado se comportó incluso mejor de lo que esperábamos, ¿no? Es verdad que el mercado cayó. Veníamos de varios años constantes de crecimiento en el mercado español y el año 20 no consiguió crecer, cayó un 3,6%. Pero yo creo que fue un dato bastante positivo teniendo en cuenta lo que había ocurrido durante la pandemia y sobre todo lo que había ocurrido durante el cierre de todo el canal de distribución de libros. Además, si os fijáis, esa tendencia ha tenido una similitud bastante importante con los países del entorno del sur de Europa. Francia ha caído un 2,1%, también Francia en la primera parte del año cae a un 15%, es decir, que también sufrió o experimentó esa recuperación en V. Italia incluso acabó en positivo con un 3,3%. Es verdad que en Italia hay un apoyo muy decidido de las instituciones, entre ellos está el bono de 500 euros a todos aquellos ciudadanos italianos que cumplen 18 años y que impulsan, obviamente, las ventas culturales, y entre ellas las del libro. Y yo quiero también destacar cómo contrasta con el norte de Europa, ¿no? Donde el mercado, como veis, ha crecido a un ritmo realmente fuerte incluso durante este año de pandemia. Es verdad que en el norte de Europa los cierres o no existieron directamente, o si existieron fueron mucho más flojos o laxos que lo que tuvimos en el sur de Europa. Al final parece que hay una tendencia subyacente positiva dentro del mundo editorial, con independencia de los cierres de tiendas o no, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver en la primera parte de este año. El primer semestre del año 21 estamos viendo algo que yo creo que nadie que ha trabajado en ese sector en los últimos, no sé, 100 años ha visto jamás, ¿no? Un crecimiento del 44% con respecto al mismo periodo del año anterior. Bueno, no, de verdad, en GfK auditamos un montón de categorías y esos crecimientos de mercado no se han visto. Es verdad y es cierto que estamos comparando contra un mercado anormal, intervenido, si queréis, por parte de las autoridades debido a una situación de emergencia que provocó un cierre de tiendas, y eso hace que comparemos un mercado muy bajo contra un mercado muy alto. Por eso lo que hemos hecho también en GfK es intentar, digamos, extraer ese efecto del cierre de tiendas de la comparativa.
Y para eso lo que hacemos es simplemente comparar contra el año 19. Si nosotros viéramos una serie histórica de muchos años del mercado editorial, veríamos que es un mercado relativamente estable, con crecimientos que oscilan entre el -3 o el +3%, los años malos -3, los años buenos +3, es decir, un mercado ciertamente estable. Fijaros los crecimientos del primer semestre de este año contra el 19, contra el año 2019. Son crecimientos de doble dígito, pero casi incluso cercanos al 20% en la mayoría de los casos. Vemos además también que es un comportamiento bastante homogéneo alrededor de los países que están en la comparativa, que son sur y centro de Europa. Yo creo que la primera reflexión que tenemos que dejar hoy es que el mercado editorial en el año 2021 está teniendo un comportamiento realmente positivo, con independencia de cualquier evento que haya tenido lugar debido a la pandemia. Yo quiero, de todos modos, dejar algunas claves, sobre todo centradas en el mercado español, ¿no? He puesto un poco en referencia, en contexto, a España con los principales países de nuestro entorno, para ver si lo que pasa en España es algo exclusivo de nuestro país o es algo que también vemos en el entorno. Vemos que parece que el mundo editorial está disfrutando en el sur y centro de Europa de un momento boyante, álgido, y por eso quiero empezar a desgranar un poco ¿qué creemos que pasa en España? La primera pregunta que yo me hago es, bien, el mercado crece mucho, pero ¿está creciendo porque ha habido una parte del año en la que no podíamos vender los libros, en las que los consumidores no podían ir a comprar libros? ¿O hay algunas otras razones que expliquen este crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es no, ya lo veis ahí. Si os fijáis en la serie histórica, cualquier persona que esté acostumbrada a analizar datos de mercado, lo que ve es un crash, ¿no? En el año 20 vemos como hay una caída de mercado absolutamente anormal. Las tendencias normalmente de los mercados se producen de forma suave o como veis en la diapositiva, desde el año 2011 vemos como el mercado, tras la crisis financiera, luego vino la crisis de consumo, 2011 fue el año quizás más alto de la serie, como veis, y a partir de ahí la crisis de consumo provocó que hubiera una erosión en los mercados de, en general, consumo en España. Y eso al final duró 4 años y a partir de ese momento vimos cómo el mercado volvía a recuperar un poco la confianza, el consumidor volvía otra vez a incrementar su gasto y el mercado volvía a recuperarse. Y esto pasaba año tras año sin solución de continuidad hasta que de repente hubo este crash, ¿no? En el año 20 lo primero que vemos es que la barra consigue alcanzar una altura muy parecida al máximo de la serie histórica. Esto ya denota que hay algo, seguramente algo más que simplemente recuperar lo no vendido en el primer semestre del año anterior. Y para ello, lo que hemos intentado dibujar aquí, es un poco igual complejo de explicar, pero bueno, son 3 líneas las que veis, 3 líneas de estacionalidad del mercado mes a mes. La línea gris, la línea gruesa gris, es la media de ventas del sector editorial en España en los años 17 al 19. ¿Vale? Sumados los 3, dividimos por 3 y nos sale esa media aritmética mes a mes. Y lo que estamos comparando en la línea roja es la tendencia del año 2020 contra esa línea gris, ¿no? Y lo que vemos es cómo la zona roja que sombreo, cuál fue el impacto negativo que tuvo en el mercado, dónde tenía que haber estado el mercado o esa línea roja si no hubiera habido un cierre patronal, un cierre de tiendas, perdón, no un cierre patronal, un cierre de tiendas. Y eso supuso en el año pasado 89 millones de euros exactamente de mercado perdido, ¿no? Ese mercado que normalmente debería recuperarse en la segunda parte del año, que si os fijáis también es lo que la línea roja que va por encima de la gris y vemos sombreado en zonas verdes logró en la segunda parte del año. Bueno, desde que acabó el confinamiento ya vimos cómo la línea se ponía por encima de la del año pasado. Había, por un lado, un claro efecto de recuperar lo que no se había vendido durante el cierre. Pero es que si vemos cómo esa línea se extiende en el año 21, comprobamos cómo el mercado sigue claramente por encima. Incluso ya habiéndose enjuagado esos 89 millones de euros de pérdida, continuamos con un crecimiento de 55 millones con esa, digamos, línea media de los últimos 3 años. Esto, al final, nos hace concluir que no es simplemente una recuperación de ventas. Aquí hay algo más. Aquí hay una tendencia subyacente clarísima que básicamente se concreta. Yo no lo he traído aquí refrendado por ningún estudio, pero todos seguro que tenéis a mano muchos estudios que refrendan lo que está pasando. Y es que básicamente la pandemia y no tanto el confinamiento de las personas, las limitaciones de estar en el exterior, hacen que haya cada vez un mayor consumo de entretenimiento en el hogar, al estar más horas en cada uno de nuestros hogares, ¿no? Y esto ha favorecido a todas las categorías de ocio en el hogar.
En primera instancia, benefició sobre todo a las series de televisión, a las plataformas de streaming de contenidos audiovisuales. Pero eso al final también tendía a agotarse. Tendía a agotarse porque había también un problema de producción. No se podía grabar más series porque precisamente la pandemia lo limitaba muchísimo, ¿no? Sin embargo, el mundo editorial tenía la ventaja de que podía seguir creando. Y al final, eso acabó siendo una gran oportunidad para que el consumidor volviera otra vez a leer y a disfrutar de la lectura. Y esto es una de las tendencias subyacentes que explica este crecimiento del mercado. Pero bueno, yo creo que, aparte de esta gran tendencia de consumo, que todo seguro que nosotros lo estamos viviendo, mucha gente ha redescubierto el placer de leer, hay otra serie de comportamientos positivos que explican, por parte de la industria, que explican este crecimiento, ¿no? Por un lado, quiero destacar la presión editorial. Se ha hablado mucho, ¿no?, de si hay que lanzar muchos productos, pocos productos, muchos pero mejores, si hay que dar más diversidad, menos diversidad. La realidad del mercado es que ha habido un cambio clarísimo en cuanto a cómo era el ritmo de lanzamiento de productos al mercado antes de la pandemia y después de la pandemia. Si os fijáis, en la primera parte del 19, la barra verde, y la segunda parte, la mayor parte de las novedades se lanzaban en el primer semestre del año. Y el segundo semestre, pues bueno, había menos novedades. Sin embargo, debido al cierre de tiendas, las editoriales frenaron su ritmo de lanzamientos. No es que no hubieran novedades, es que se frenó porque no había dónde colocarlas, básicamente. Y luego, en la segunda parte del año, evidentemente, se lanzó más, pero no se recuperó todo el lanzamiento que había habido en años anteriores. Incluso en la primera parte del año vemos como estamos todavía por encima del 19 y, por supuesto, por encima del 20 en cuanto a novedades en el primer semestre. Pero de nuevo vemos que hay una parte importante que no se ha recuperado. Es decir, hay una gran cantidad de capacidad editorial que no se ha llevado al mercado debido a que es muy difícil secuenciar todas las novedades o toda la creatividad que hay en la industria editorial en los meses disponibles para hacer esa colocación de producto. Yo quiero unir esto con este gráfico, que igual es un poquito difícil de leer, pero a ver si consigo explicarlo bien. Me voy a centrar sobre todo en ficción, donde se ve el efecto de forma muy clara, ¿no? Y es que han sido las novedades las que realmente han contribuido a que este crecimiento del mercado sea tan importante, ¿no? Esto unido a que la presión editorial, debido a la pandemia, ha tenido que reducirse, lo que demuestra es que ha habido un esfuerzo enorme por parte de las editoriales por seleccionar cuáles son los productos adecuados para este momento en el que estamos viviendo, que el consumidor está demandando o que el consumidor va a demandar. Y esto ha resultado, como veis, en que la concentración de ventas, es decir, cuánto acaparan de ventas los 10 más vendidos, por ejemplo, de ficción, el año pasado fue un 8,9% y este año ha subido al 9,4%. Dentro de un contexto en el que el mercado ha crecido un 44%. Es decir, se ha vendido muchísimo más y los 10 más vendidos han vendido muchísimo más. Además, si viéramos cuáles son esos 10 más vendidos, veríamos que de los 10, 4 son novedades del año, son novedades lanzadas en el 2021. Y de los otros 6, 5 son productos lanzados en el último trimestre del año 20. Podríamos decir que también, de alguna forma, son productos nuevos, ¿no? Y no llevan más de 6 meses en el mercado, ¿vale? Es decir, que ha habido un esfuerzo importantísimo por parte de la industria para buscar, dentro de esa gran oferta, cuáles son los productos adecuados para optimizar o maximizar las ventas y las ventas del sector editorial. Además, como veis, esta selección de productos ha sido bastante homogénea, es decir, vemos que los crecimientos por los diferentes géneros están bastante equilibrados. Los 3 grandes géneros del sector, como sabemos, son infantil-juvenil, más o menos un 28%, como veis, de las ventas en el primer semestre de este año, no ficción con un 33% y ficción con un 29%. Esos 3 géneros, grandes géneros, se reparten a tercios, casi la facturación más importante del mercado. Es verdad que la forma de llegar a ello es distinta, porque vemos que hay mucha menos presión editorial en la parte infantil-juvenil, con un 19% de las referencias, o en la parte de ficción, con un 22%, que en la parte de no ficción, donde la gran cantidad de temáticas posibles pues, hace que haya una producción ingente, ¿no? O sea que es más difícil quizás destacar dentro de no ficción, es mucho más complicado, comparado con lo que es ficción o infantil-juvenil. Y veis que los 3 además están con crecimientos similares, bueno, algo por encima de ficción, pero sigue muy de cerca no ficción y también de cerca infantil-juvenil.
Queremos destacar también la parte de cómic, donde vemos que lleva varios años con un crecimiento sostenido, incluso este año pues con un crecimiento realmente fuerte del 56%. En definitiva, el mercado editorial muy activo en cuanto a planificar y replanificar cómo coloco el producto que tengo en mis manos en el mercado para maximizar las ventas y para llevar el producto que el consumidor está demandando. La segunda tendencia es que el retail se reorganiza. Claro, el cierre de tiendas el año pasado supuso pues realmente algo que las compañías que no estaban preparadas sufrieron muchísimo, ¿no? Sin embargo, las compañías que estaban preparadas pues se beneficiaron. La parte azul que veis, que bueno, es un acrónimo de grandes almacenes y cadenas, es decir, la distribución organizada, si queréis, las grandes cadenas de distribución, son las que realmente han tenido ese beneficio. Aunque, perdonad que hay una errata en el gráfico, creo que es importante puntualizarla. La barra de la izquierda es la barra del 19, no del 20, aunque ponga 20, es el 19. En el 20 no podíamos dar canales por temas de confidencialidad, debido a que la parte online creció muchísimo, y no podemos dar esa parte de forma desagregada en los gráficos. Entonces, estamos comparando contra el 19. Como veis, ha habido un salto importantísimo del año 19 al año 21 en el peso de la distribución organizada. Básicamente, la parte online es la que ha catalizado esta parte de la venta. En el año 19, la venta de libros a través de Internet suponía un 23% del mercado. En el año 21, esta cifra ha aumentado hasta el 34% del mercado. Claramente, bueno, el canal online ha sido masivamente adoptado por el lector, y eso se refrenda en los números de mercado como estamos viendo. Yo creo que la lectura es positiva, ya que si no existiese esta forma de vender libros, el mercado editorial seguro sería más pequeño. De eso no hay duda. También quiero destacar el lado positivo de librerías. Al final es importante tener un actor que se centra en la categoría, ¿no? Eso es un lujo. De hecho, en este gráfico lo que quiero destacar es eso, ¿no? Vemos cómo la tendencia de la facturación de las librerías en los últimos años era ligeramente decreciente. Vemos cómo, lamentablemente, se cebaron el año pasado en las librerías cuando se cerraron, porque al final eran puntos de venta que no estaban preparados o tan preparados para vender a través de Internet, y era la única forma de vender en aquellos momentos. Pero también vemos cómo hay una resiliencia alucinante, ¿no? Y cómo rápidamente la librería, en cuanto ha podido ponerse al día, ha vuelto a recuperar su posición en el mercado, e incluso este primer semestre del año está por encima de la serie histórica. Hay que apostar, vamos, yo creo, como consultor, observador de otros mercados, en GFK auditamos más de 200 mercados distintos, que es un lujo contar con un sector exclusivo dedicado a tu categoría, porque en los momentos buenos venderá, y en los momentos malos también venderá, y no se moverá a otra categoría con más atractivo, ¿no? Con lo cual hay que cuidar este sector. Y la tercera idea que quiero traer es Cataluña como potencia dentro de España y Sant Jordi como evento de marketing, quizás el más importante que hay en España y posiblemente en Europa, ¿no? ¿Por qué quiero destacar Cataluña? Pues en primer lugar porque Cataluña es la región de España, perdonad por lo de región, no sé cómo decirlo, país de España con más peso en el mercado editorial. Es importante que sepáis que este 22% que veis ahí está contando todo lo que se vende online, pero que va a Cataluña. En GFK somos capaces de medir las ventas, por nuestros acuerdos con los e-tailers, de dónde van las ventas, a qué código postal ha sido realizada o enviado el producto comprado a través de Internet. Eso nos permite unir las ventas en las tiendas que se sitúan en Cataluña a las ventas de los e-tailers que se mandan a códigos postales dentro de Cataluña. Hacemos un tratamiento, imaginaros la cantidad de información que hay ahí, para al final sacar este simple y sintético número de 22%. Es el territorio con mayor venta en España. Y creo que una de las claves, y unido con lo anterior que he dicho respecto a las librerías, de que esto sea así, es que el peso de la librería en Cataluña es claramente superior al peso de la librería en España. Si recordáis, era un 40% para la media nacional, mientras en Cataluña es un 55%. O sea, ahí está esa resiliencia de las librerías, y ese suelo sostenido en el que puedes confiar, que siempre van a estar ahí, es lo que te da ese poder extra, ¿no?
Y luego, Sant Jordi. Bueno, yo creo que todos los que estáis en el sector sabéis que Sant Jordi ese año ha sido una locura, ¿no? Ayer lo comentábamos en un grupo que efectivamente era una barbaridad. Cómo estaban las colas que había para acceder a las librerías y comprar libros en Sant Jordi. Fijaros, ¿no? O sea, el año pasado, si recordáis, Sant Jordi no se celebró, se movió después en el tiempo a otra semana. Bueno, se hizo lo que se pudo, ¿no? En aquellos momentos. Y eso supuso una caída de 34. El mercado más o menos de Sant Jordi, como veis, en una semana, es una semana de ventas nada más, estaba en torno a 35 millones de euros, vamos a ponerlo. El año pasado esa cifra se rebajó a 20 millones, o sea, fue realmente un crash. Pero fijaros este año, ¿no? 46 millones, récord histórico. O sea, realmente en Cataluña el tejido de retail y los lectores quieren volver al libro, ¿no? Esto refrenda o refuerza esa tendencia subyacente que hay, que el mercado editorial está en un momento impresionante. Bueno, entonces yo quiero finalizar también, igual que hice el año pasado, contándoos qué pensamos que va a ocurrir de aquí a final de año. Esto es muy rápido. Nosotros somos, como veis, bastante optimistas. Yo diría que realistas, no creo que sea optimismo. Optimismo porque la cifra es espectacular, pero no es realmente optimismo. El mercado va a aterrizar aproximadamente entre un más 17 y un más 23. Evidentemente, con el más 44 que hemos registrado el primer semestre, pues se está suavizando esa tendencia, pero sigue siendo un crecimiento no de doble dígito, del 20% aproximadamente, y yo creo personalmente que al final acabará por encima incluso del año 2011, que es, como veis, el máximo de la serie histórica. También quiero quizás mandar una alerta, ¿no? Este es un momento impresionante para el mercado editorial, hay que sacar pecho, ¿no?, de los que trabajáis en este mercado, porque no es habitual ver esas tendencias, pero también hay que tener en cuenta que es un momento coyuntural. La coyuntura ha favorecido al mercado, aparte de que la industria haya hecho su trabajo y el retail haya hecho su trabajo bien, además la coyuntura ha favorecido. Hemos estado en casa y hemos tenido más tiempo, hemos agotado todas las vías de ocio y hemos recuperado el hábito de leer. Pues lo que hay que hacer ahora, y es mi recomendación, es capitalizar sobre esa vuelta. Hay que invertir en este momento que las cosas van bien, hay que uniros entre vosotros, instituciones, retail y editoriales, para ver de qué forma podéis sostener esto hacia adelante. Yo no me atrevo a decir qué va a pasar en el 2022, no sé si alguien se atreve, yo hoy en día no me atrevo, me parece una de las preguntas más complicadas, porque va a depender de, uno, qué pasa con la pandemia, y dos, cómo somos capaces como industria de capitalizar todo ese tiempo recuperado a otras categorías de entretenimiento y si somos capaces de mantenerlo hacia adelante. Bueno, la pandemia tiene un efecto positivo, ya lo he mencionado varias veces, y bueno, hay que seguir insistiendo en esos ejes, en trabajar en la oferta, más y mejor. La palabra mejor yo creo que es importante. Acercar el producto al cliente. Online es muy importante, online va a seguir siendo muy importante. Y por último, aprovechar los grandes eventos de marketing. Yo creo que este año no lo he comentado, pero Sant Jordi, muchos retailers han aprovechado la Semana de Sant Jordi para también hacer promociones de libros fuera de Cataluña. O sea que Sant Jordi, al igual que el Black Friday vino de Estados Unidos o el Single Day viene de Asia, igual Sant Jordi consigue expandirse como evento también a nivel nacional, o por lo menos lo está consiguiendo en los últimos años. Y eso es una tendencia muy importante. Y nada más. Bueno, Diego, buenas noticias para el mundo del libro, estupendo lo que nos cuentas, sin sacar más pecho del debido, como tú dices. Tenemos 3 minutos para lanzarte alguna de las preguntas que nos ha enviado la audiencia. Por ejemplo, esta que nos envía José Manuel, dice, ha mostrado datos del mercado general del libro muy estable, excepto en la pandemia. ¿Por qué el sector del libro es más estable que otros sectores económicos? Bueno, eso es mi opinión personal, o de análisis del mercado. Esencialmente esto se debe a que los lectores son los que son. Es muy difícil mover el número de lectores. El gran reto para la industria, para expandir el mercado, es tener un número mayor de público al que dirigir su contenido. En otras industrias esto se ha movido de forma muy rápida. Dejadme poner 2 ejemplos. El primero es las plataformas de televisión online. Esto ha sido un boom, ¿no? De repente, de no existir hace 4 años a ser algo que prácticamente todos los españoles han adoptado en ese tiempo, en ese espacio temporal. De poder dirigirte a muy pocos consumidores a poder dirigirte al total nacional. Espectacular, ¿no? Y el otro ejemplo es, más reciente,
que también seguro que todos, sobre todo en el entorno educativo y en el entorno laboral, pero también en el entorno personal, es la videoconferencia. Las empresas que proporcionan servicios de videoconferencia han visto cómo su plan de negocio a 5 años se ha visto destrozado, pero para bien, en cuestión de 3 meses. De 3 meses, ¿no? Claro, ¿cómo conseguimos que los lectores hagan algo similar? Las cifras de lectores en España, por los estudios que van viendo, que hace el gremio de editores de España junto con el Ministerio de Cultura, muestran que es una estabilidad bestial. Y cuando conseguimos ganar 2 puntos, como ha sido, creo, este último año, en el 2020, fijaros cómo se convierte eso en resultados de mercado. O sea, 2 puntos de mayor penetración del libro en el hogar o de lectores se convierten en crecimientos del más 17%. Esa es la clave, pero es muy difícil moverlo. Otra pregunta. Nos dice Enma, por eficaz que sea una auditora, no puede llegar a los cerca de 20.000 puntos de venta que hay en España. ¿Qué grado de fiabilidad tienen las cifras de ventas que ofrecen? Esta pregunta me encanta, ¿no? Porque al final es lo que hacemos nosotros. Y bueno, la fiabilidad nunca es 100%, esto tampoco queremos ni pretendemos llegar, porque hay canales, como bien dice la persona que nos está viendo, a los que GFK no llega a leer. Pero es verdad que de los 20.000 puntos de venta, yo no sé si son 20.000, no sé esa cifra exactamente dónde está, GFK sí que llega a, si me dejáis decir, al 80-20, no hace el Pareto. Es decir, nosotros llegamos a los grandes retailers por un lado y luego hacemos una muestra muy representativa de los más pequeños que a través de una extrapolación nos permiten acercar esa cifra. ¿Cuál es nuestra precisión? ¿Vale? Los datos que veis son los datos que audita GFK. No hay ninguna, aparte de la modelización, no hay ninguna estimación más. Nuestra estimación, al final, hablando con la industria, es que nuestro panel cubre aproximadamente el 90-95% de la venta editorial, ¿vale? O sea que al final la fiabilidad es muy, muy elevada. Pues una última pregunta. Nos dice Javier, los números del mundo editorial varían mucho dentro de la propia Europa, como hemos visto en el panel del señor Wiesembart. ¿Qué tiene que hacer España para acercarse a los niveles de los países más punteros? Pues esto vuelve a enlazar con la primera pregunta que me habéis hecho. Yo creo que lo fundamental es que haya una concienciación social, educación, en que la lectura es algo que no solo es un placer, sino que además refuerza el poder del país como innovador, como creador, y que, por tanto, requiere mucha atención por parte de todos los actores, especialmente de las administraciones, ¿no? Eso es algo que quizás en el norte de Europa está más establecido y más valorado, y por eso vemos esos resultados tan positivos. Y en los países del sur de Europa, pues lamentablemente, quizás porque tenemos muy buen tiempo y estamos más tiempo en la calle, pues tenemos menos tiempo para estar en casa y, por tanto, para leer. Pero bueno, de esta forma hay que intentar buscar, mover el tiempo que se consume dentro del hogar hacia temas que proporcionan mayor valor añadido, ¿no? Como es, por ejemplo, la lectura en este caso. Íñigo Palao, gracias por ser Mr. Dato un año más en el Foro Medita. Gracias por tu presencia. Bueno, de aquí a unos breves instantes cambiaremos un poco la abstracción de las grandes cifras por el pie de obra del mundo del libro, que son las librerías, ¿no? Por la calle y por la relación directa. Eso será dentro de unos instantes aquí en el Foro Medita.